Durante muchos siglos, Londres fue un lugar peligroso. Era un imán para las peores personas. Jack el Destripador dominaba los titulares, pero no era el único asesino que había. El asesinato estaba en marcha, y el miedo a la muerte estaba en todas partes. La policía tendría mucho trabajo para encontrar a los culpables. En esta serie, investigaremos algunos de los crímenes más notorios e intrigantes del país. La mujer acusada. Intriga sexual, asesinato vicioso, además de la última tecnología que alimentaba el deseo insaciable de la nación por historias espantosas del lado oscuro de Londres. Mapas de asesinatos, presentado por Nicholas Day. En la mañana del 13 de julio de 1955, Ruth Ellis fue preparada para su ejecución en la celda de condenados de la prisión de Holloway. Se vistió con su propia ropa. Tomó un pequeño desayuno bajo la supervisión de sus guardias y contó los minutos que quedaban hasta las 9 a.m. Hubo indignación por la ejecución. Había muchas personas que no estaban de acuerdo con eso. Miles de personas firmaron una petición rogando que Ruth Ellis fuera perdonada. Hubo muchas personas que escribieron personalmente al ministro del Interior para expresar sus sentimientos sobre el caso. El propio juez se enfadó con el ministro del Interior, diciendo que debería considerar conceder un indulto. Al público en general no le gustaba ver que se ejecutaba a mujeres. Hubo algunas personas que pensaron que recibió su merecido y que era una asesina a sangre fría. Ruth Ellis estaba a la vanguardia de la conciencia pública, y miembros apasionados del público habían organizado peticiones para detener su ejecución. Se encargaron de obtener la mayor cantidad de firmas posible con la esperanza de que el ministro del Interior les concediera un indulto. Muchos todavía estaban fuera en la mañana de la ejecución recogiendo firmas. Porque, en su opinión, el sistema de justicia que había servido al país durante siglos no era adecuado para esta era moderna. Hola, señor. ¿Le gustaría firmar esta petición? Hola, ¿le gustaría firmar esta petición? No, lo es siento. para Ruth Ellis. Hola, señor. Firme la petición de Ruth Ellis. Hola, ¿te gustaría firmar esta petición? Hola, señor. ¿Le gustaría firmar la petición? De acuerdo. Es contra el ahorcamiento de Ruth Ellis. Hola, señora, ¿sabían que Ruth Ellis tiene un niño de 10 años? Hola, señor, ¿firmaría una petición por Ruth Ellis? Sí, señor. Gracias. Su boleto, por favor. Lo siento, lo acabo de comprar. Bien, señor, estamos retrasados. ¿En serio? Sí, un fallo de señal. Podemos estar aquí por un tiempo. No, lo había dejado aquí. Siempre pierdo cosas en los bolsillos. Gracias, señor. Parece que es una de esas mañanas para todos nosotros.
Al menos sabemos que alguien está teniendo un día peor. ¿Boletos, por favor? Hola, señora, ¿quiere que ejecuten a...? Hola, señor, firme la petición de Ruth Ellis. ¿La ejecución debería ser detenida? ¿Firmaría la petición? ¿Perdón? La petición para Ruth Ellis. Es un poco tarde, ¿no? La colgarán en 15 minutos. Sí, pero es para decirle al gobierno cómo se siente la gente. Lo siento. Lo que le han hecho es una vergüenza. Dígame, ¿por qué usted y todos los demás en este tren creen que está bien colgar a una madre de 28 años? Bueno, la señora Ellis tuvo un juicio justo. Y el jurado la condenó por asesinato y ahorcamos a los asesinos en este país. La ley no podría ser más clara. Su hijo tiene 10 años. Y soy empático por él. ¿Y aún así enviaría a su madre a la horca? Puede que no le guste, pero la ley es la ley. Todos nacemos igual bajo ella. ¿Usted sabe dónde nació? No. Pero imagino que sería mejor para todos si ella se hubiera quedado ahí. Ruth Reed nació el 9 de octubre de 1926 en Rhyl, un pueblo costero de clase trabajadora en el norte de Gales. La madre de Ruth era una refugiada belga y su padre tocaba en las orquestas de los cruceros por el Atlántico. Su educación fue católica tradicional. Pero el hogar familiar estable en el que nació Ruth pronto se vino abajo. El tío de Ruth murió en un accidente automovilístico en 1928 y su hermanito murió trágicamente al año siguiente. Su padre adormeció su dolor con alcohol. Se convirtió en un ebrio violento y abusivo. Incapaz de mantener un trabajo, desarraigó a la familia una y otra vez. Finalmente, en 1940, se mudaron a Londres. Eran los años de la guerra, por lo que el movimiento pareció algo sorprendente, pero sin embargo sucedió. En 1944, logró conseguir un trabajo como chofer en Southwark. Tuvo la suerte de conseguir un departamento que venía con el trabajo. Por eso se mudaron ahí. La adolescente Ruth se lanzó a la vida londinense. No permitió que el Blitz la detuviera. Le encantaba visitar cafés y bailar en clubes hasta la madrugada. En 1943 conoció a un soldado canadiense llamado Clark Andrea McCallum y se enamoró. Pronto quedó embarazada y McCallum le pidió que se casara con él. Ruth comenzó emocionada los preparativos para la boda y su nueva vida con el bebé. Lo que Ruth no sabía era que McCallum ya tenía esposa y 3 hijos en Quebec. Poco después de que terminara la guerra, con su hijo que aún no tenía 9 meses, descubrió la verdad. Ruth estaba desconsolada. Ella juró que nunca dejaría que otro hombre la lastimara así de nuevo. Pero la vida de una madre soltera en el Londres de la posguerra no era fácil. Los trabajos eran escasos y el racionamiento seguía siendo brutal. Ruth no podía permitirse el lujo de ser exigente. Respondió a un anuncio de trabajo nocturno como modelo en el club de fotografía cerca de Bond Street. Fue a través del club de cámaras que conoció a Morris Conley. Él se hizo pasar por un respetable hombre de negocios, pero en realidad era el subjefe más grande de la ciudad. Invitó a Ruth a convertirse en anfitriona en uno de sus clubes nocturnos. Londres en aquellos días estaba lleno de clubes nocturnos. Los bares tenían horarios de cierre muy estrictos, por lo que los clubes nocturnos atendían a los clientes que bebían tarde en la noche.
Y por supuesto, también estaba relacionado con el comercio sexual. Habría todo tipo de tipos que visitaban esos clubes, por lo que nunca sabías con quién estabas tratando. Su clientela ciertamente incluía muchos hombres muy privilegiados, que eran de clase media alta, clase alta, y frecuentaban estos clubes como parte de su tiempo libre y disfrute. El propietario del club en realidad lo alentó y fomentó las relaciones con los clientes. Esta era una forma de atraer dinero, así que había mucho dinero circulando. Sus deberes en el club eran simples: lucir bonita, entretener a los invitados y tener sexo con quien quiera que Conley le dijera, incluido él mismo. Así que era una buena chica. Era el trabajo que podía conseguir. ¿No hay tiendas o fábricas que la acepten? ¿Qué es lo que usted hace? Trabajo en seguros. ¿Y cómo consiguió ese trabajo? Bueno, después de salir de la universidad, esto fue antes de la guerra, había una conexión que tenía con una empresa. Déjeme adivinar. ¿Un amigo de sus padres? El padre de Ruth era un alcohólico desempleado. Reconozco que tuve suerte, pero realmente no había alternativas para ella. Trató de vivir con respeto. Se casó con un chico por todo el bien que le hizo. ¿Hablas del señor Ellis? Sí, era un alcohólico y todo, pero aún así era dentista. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no duró? Él la golpeó. Lo dejó. Para 1953, Ruth tenía un nuevo nombre y una hija. Y todo eso fue cortesía de un matrimonio fallido con un alcohólico. Fue en este año también cuando se tiñó el cabello por primera vez con ese famoso rubio platino. Ahora era Ruth Ellis, la mujer que adornaría 1000 portadas. En agosto de 1953, Ruth Ellis se convirtió en gerente del Little Club en Knightsbridge. Era otro establecimiento de Morris Conley. Pero Ruth estaba orgullosa de que a los 26 años era la directora del club más joven de Londres. Después de una serie de falsos comienzos y falsas esperanzas, la vida de Ruth finalmente parecía encaminarse. El primer cliente que cruzó la puerta fue un joven delgado y apuesto. Era un aspirante a piloto de carreras con el dinero de la familia que combinaba con su apariencia. Su nombre es David Blackley. Dentro de 2 años, David estaría muerto. Y Ruth estaría esperando su ejecución en la prisión de Holloway por su asesinato. Hay un teléfono adentro. En caso de que cambien de opinión, ¿verdad? Sí, estoy seguro de que lo hay, sí. Parecía bastante reconciliada con eso. Leí. Por lo que se puede decir. Dijo que quieren volver a estar juntos. ¿Con? Sí, con él. Ruth Ellis comenzó una aventura con David Blackley y creo que al principio estaban realmente enamorados el uno del otro. David Blackley era un joven de un entorno social bastante privilegiado, más privilegiados que los antecedentes de Ruth Ellis, de una clase social más alta y obviamente dentro del contexto de la época que se había percibido como bastante significativo. Ellis se enamora de él de forma desmedida. Blackley se mudó con ella. Era un estilo de vida de club, eran tragos, eran fiestas. Hay una tremenda sensación de liberación y algo así. Y puedes hacer cualquier cosa, había cierta libertad. La domesticidad no era algo que normalmente se considerara. Se enamoraron con entusiasmo el uno del otro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que tuvieran aventuras. Ambos eran personas celosas.
David todavía perseguía a otras mujeres y Ruth era el centro de atención en su club. Pero si sus similitudes causaron discusiones, también lo hicieron las diferencias de pareja. Procedían de diferentes mundos sociales. David no tuvo reparos en llevar a Ruth a la cama, pero no se atrevió a presentarla a su madre. Y Ruth se sintió menospreciada por los amigos de David, porque estaban acostumbrados a un círculo social de la misma clase de personas y se burlaron abiertamente de la chica de clase trabajadora del norte de Gales. No deberían haber sido crueles con ella. No hay excusa para eso. Pero puedo entender si hubo sospechas. Alguien como él con alguien como... ¿Qué? ¿Alguien como yo? Procedían de entornos muy diferentes. Así que era solo una chica ordinaria. Yo no dije eso. Pero la gente estaba obligada a preguntarse por qué estaban juntos. ¿No crees que existe la más mínima posibilidad de algún motivo oculto en su nombre? ¿Cree usted que ella solo buscaba su dinero? Bueno, ¿es tan descabellado? ¿Qué pasa con Desmond Cossen? El otro sujeto. Él era rico, quería casarse con ella. Así que, ¿por qué no se fue con él si eso era lo que quería? De hecho, Ruth había conocido a Desmond Cossen antes que a Blackley. Cossen estaba al margen del equipo de carreras que acechaba al Little Club. El joven de 30 años era tímido, bien educado y completamente enamorado de Ruth. Anhelaba separarla de David y casarse él mismo con ella. Desmond Cossen nació y creció en Letterhead, Surrey. Era un contador rico y sin pretensiones. Él era director de una empresa tabacalera. Blackley alienta la relación con Cossen, que era un expiloto de Lancaster, y su familia estaba en la distribución de cigarrillos y minoristas, por lo que tenían bastante dinero. Pero aunque Ellis estaba lista para tener una aventura y convertirse en la amante de Cossen, seguía muy enamorada de Blackley. A finales de 1954, la relación de Ruth y David se había vuelto desagradable. David derrochó todo su dinero y esfuerzos en las carreras. Dependía cada vez más de Ruth para obtener apoyo financiero. Ella le dio bebidas en el Little Club y le permitió quedarse en su departamento sin pagar. Creo que cuando las mujeres jóvenes de su edad se encontraban en Londres, a veces les resultaba bastante difícil abrirse camino, a menos que se unieran a un hombre respetable que les diera un hogar adecuado. Una de las cosas que tal vez valga la pena de recordar sobre Ruth es que se convirtió en madre cuando no estaba casada y cuando era joven. Eso automáticamente, en el contexto de la época en que estamos hablando, hacía la vida muy difícil para las mujeres. Corrían el riesgo de perder su trabajo si sabían que habían tenido al niño fuera del matrimonio. Así que había una variedad de otros tipos de empleo en los que podían necesitar participar. Definitivamente le gustaba el glamour y amaba los autos rápidos y mezclarse con gente rica y la aristocracia. Y durante ese tiempo sintió claramente que la gente la apreciaba y estaba empezando a sentirse alguien. Este apasionado asunto pronto se agrió cuando los actos ocasionales de violencia doméstica por parte de Blackley se convirtieron en rutina. Cuanto más fea y abusiva se volvía la relación, más difícil parecía para ambos liberarse. Se amaban y se odiaban. Sus amargas discusiones y apasionadas reconciliaciones engulleron toda su vida. También destruyó el éxito de Ruth en el Little Club. Los clientes se desanimaron por las constantes peleas públicas de la pareja. Las ganancias se redujeron a más de la mitad, lo que enfureció al propietario Morris Conley. En diciembre de 1954, Ruth perdió su trabajo y el departamento que la acompañaba.
Sin hogar y sin trabajo, se mudó temporalmente con Desmond Cossen. Pero aún así, no se dio por vencida con David. La relación continuó y la violencia también. A principios de 1955, Ruth comenzó a tomar clases de francés en un intento por impresionar a David y sus amigos de clase alta. Más tarde, la tutora recordó los ojos morados y los hematomas de su estudiante. Ella pensó que esta mujer estaba al borde del colapso. No puedo evitar cuestionar su gusto por los hombres. Bueno, no hay discusión. Lo que no entiendo es que si fue tan malo como insinúas con la violencia y el desagrado o la miseria, ¿por qué se quedó? No es tan simple como eso. No pudo dejarlo, marcharse, no volver. Cuando sabes que algo anda mal, alejarse puede parecer aún peor. De todos modos, ella no podía, no la dejaría. Blackley dijo que si se iba, la mataría. Y creo que él también lo haría. Sería Ellis quien terminaría esperando la ejecución por asesinato. 2 niños se quedarían sin madre, y todas las esperanzas y sueños por los que ella trabajó serían destruidos. La vida difícil que Ruth trató de superar eventualmente la alcanzaría. Y todo lo que podía hacer era sentarse y esperar el final inevitable. A principios de 1955, el romance alimentado por el alcohol entre Ruth Ellis y David Blackley se había vuelto violento. La relación le costó a la mujer de 28 años su trabajo y su casa. El futuro de Ruth con David parecía sombrío, pero no podía imaginar otro. En febrero, dejó la casa de su amigo Desmond Cossen con su hijo de 10 años y se mudó a una pequeña casa en Kensington. Esperaba que David la siguiera ahí. Ruth comenzó su nueva vida en jardines de Egerton y Blackley se quedaba de vez en cuando. Pero con él llegaron las discusiones y la violencia. En un intento por ayudar a Ruth, Cossen le prestó dinero para asistir a un curso de modelaje en el centro de Londres. Pero este intento de reiniciar su vida pronto fracasó. Ruth descubrió que estaba embarazada. David era el padre, pero eso no cambió el curso de su relación. Luego se mudó con Desmond Cossen en Culture Court, en su departamento. Y de vez en cuando hizo un poco de modelaje con la escuela de modelos de Cherry Marshall. No fue terriblemente exitoso. Recuerdo haber leído un libro de Cherry Marshall que decía, cada vez que aparecía Ruth Ellis, tenía hematomas por todo el cuerpo. Durante otra discusión en estado de ebriedad, David le dio un puñetazo a Ruth en el vientre. Ella perdió al bebé. El aborto espontáneo enfermó a Ruth. A medida que se acercaba la Pascua, se vio confinada a estar con fiebre y profundamente deprimida. En esta etapa, los amigos de David, Ann y Carol Finlater, decidieron intervenir. Siempre les había disgustado Ruth y durante mucho tiempo instaron a David a terminar su romance con la chica de clase baja. Ahora decidieron mantener a la pareja separada durante el largo fin de semana de Pascua. Aproximadamente a las 10 de la mañana, el Viernes Santo, Blackley salió de su cuarto de servicio en Egerton Gardens y le dijo a Ruth que volvería más tarde. Él no volvió. Blackley había salido con unas amigas y ella pensó que tal vez él estaba involucrado románticamente con una de estas amigas y no estaba feliz por esto. De hecho, ella misma pasó el fin de semana con Desmond Cossen. Ambos pasaron tiempo juntos, bebiendo mucho juntos. En las primeras horas del domingo de Pascua, regresó a su diminuto dormitorio en Kensington. Se sentó en la oscuridad junto a su hijo dormido.
y pensó en su vida, en su padre alcohólico y violento, su esposo alcohólico y violento, y su novio alcohólico y violento. Fue entonces cuando un sentimiento nuevo y peculiar se apoderó de ella. Se dio cuenta de que quería matar a David. Ruth pasaba mucho tiempo con Desmond Cossen y parecía que él la estaba enrollando como un sacacorchos. Es en este punto que le da un arma. Él le muestra cómo disparar y tienes que ver el motivo de Cossen para esto. ¿Es una forma de eliminar al rival y castigar a la chica? Aquella noche del domingo de Pascua, Ruth llevó a su hijo a casa en Kensington. Ella lo arropó en la cama antes de cambiarse. Luego, besó al chico esa noche y le dijo que no tardaría mucho en salir del apartamento. Su hijo nunca volvería a ver a Ruth. Jardines de Egerton. Ruth dejó su dormitorio y viajó a Townsend Road en Hampstead, donde creía que estaría Blackley. Los Finlater estaban organizando otra fiesta, pero a las 9 p.m. se estaban quedando sin cigarrillos. David se ofreció como voluntario para visitar el bar Magdala en la estación Hampstead Heath y buscar algo. Podría comprar más bebida mientras estaba ahí. Otro asistente a la fiesta, Clive Donnell, lo acompañó. La pareja se fue en el auto de David para un viaje corto. Observó la casa. Vio a David salir con su amigo Donnell, subirse a un auto y alejarse. Ahora, la cuestión es que entre Townsend Road, donde ella estaba, y Magdala, a donde David se dirigía, había un pequeño trayecto en auto, por lo que en realidad no podía saber a dónde se dirigían. Podrían haber ido a cualquier parte, pero cuando ella caminó de regreso por la carretera, presumiblemente vio su auto estacionado fuera del Magdala. Ruth acechaba en la calle, paseando arriba y abajo fuera del bar, esperando a que saliera David. No tuvo que esperar mucho. A las 9:20, David y Clive salieron del bar. David se acercó a su auto, buscando a tientas sus llaves, con 3 grandes botellas de cerveza apretadas contra su pecho. Ella disparó 6 tiros. 4 de ellos lo golpearon directamente y lo mataron. Uno de los tiros falló, uno de ellos rebotó y golpeó a un transeúnte. Blackley salió corriendo y ella lo persigue. Volvió a disparar y él se cayó y luego se paró sobre él y vació el arma en su espalda. Ruth se apartó del cuerpo y se llevó el arma a la sien. No pudo tirar del gatillo. Bajó el revólver y disparó la última bala al pavimento. Luego volteó hacia Clive Donnell y le dijo que llamara a la policía. Rubia le dispara a un hombre en el suelo. El arresto de Ruth era inevitable. Un agente de policía fuera de servicio, Alan Thompson, estaba sentado en la esquina del bar Magdala cuando comenzó el tiroteo. Se abrió paso entre la multitud de testigos. Afuera, encontró a Ruth Ellis de pie junto al cuerpo de su amante, David Blackley. El arma todavía estaba en su mano. Botellas de cerveza yacían destrozadas por todas partes. El cristal brillaba mojado con cerveza y sangre. Suavemente los policías le quitaron el arma a Ruth. Ella no se resistió y en ningún momento negó su participación. El lunes de Pascua, Ruth fue acusada del asesinato de David. Ojo por ojo, diente por diente, le dijo a la policía. Me colgarán por esto. ¿Cuál es la idea de separarse de él que no podía soportar? Ella lo amaba. Y él tomó todo de ella.
Y luego se rió de eso con sus compañeros. Pero a pesar de toda su infelicidad, que reconozco fue considerable, eso no fue un acto de pasión repentina. Bueno, ella sufrió abusos durante años. Tuvo tiempo para pensar. Ese es mi punto. Tomó un arma y siguió a Blackley. Primero a la casa y luego a este bar. Y lo esperó ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? ¿Un poco más? Ella eligió matarlo. Estuvo más cerca de lo que tú y yo ahora estamos. Y vació su arma en él. Durante el fin de semana de Pascua de 1955, la vida de Ruth Ellis había llegado a un punto crítico. Su amante, David Blackley, había desaparecido con unas amigas y pasó el fin de semana bebiendo con su examante, Desmond Cossen. Estaba segura de que Blackley estaba teniendo una aventura y, alimentada por los celos y la bebida, lo buscó con un arma proporcionada por Cossen. Le disparó a Blackley varias veces. Fue arrestada poco después. Ruth sabía que sus acciones en esa fatídica noche finalmente conducirían a su ejecución. Su certeza puede haber estado fuera de lugar. 2 décadas antes, una mujer fue juzgada por un delito similar. En 1932, Elvira Barney, socialité londinense, fue juzgada por el asesinato de su novio. Después de una ruidosa discusión en la que Elvira amenazó con dispararle, fue encontrado muerto con una herida de bala en el pecho. Elvira insistió que fue un accidente. Ella estaba amenazando con suicidarse y su novio trató de detenerla. Durante una pelea por el arma se disparó accidentalmente y provocó la lesión fatal. El jurado le creyó. Fue encontrada no culpable. Poco después del veredicto, Elvira volvió a la pista de baile de su café de París favorito, en el centro de Londres. Mírenme bien, explicó a la multitud. Yo soy la que le disparó a su amante. Al igual que Ruth, Elvira solo tenía 20 años. Al igual que Ruth, era un elemento fijo de la vida nocturna de Londres. Y, al igual que Ruth, tenía una relación tempestuosa alimentada por el alcohol con el hombre asesinado. Pero, a diferencia de Ruth, Elvira era un miembro rico de la élite social. ¿Qué haría la corte en público con una chica de clase trabajadora como Ruth? Su juicio comenzó en Old Bailey el 20 de junio de 1955. Old Bailey. Cuando fue a la corte, hubo una tremenda hostilidad hacia la buena chica, la cualquiera, y la sometieron a uno de los interrogatorios más devastadores de la historia. El abogado de la acusación le hace una pregunta. Es única, solo una pregunta. Cuando te paraste sobre el cuerpo de David Blackley y le disparaste al cuerpo, ¿qué pretendías hacer? Tenía la intención de matarlo. El abogado se sentó. Tienes intención culpable, tienes el acto físico, no tienes que probar nada más. Eso es asesinato. Si eso significa que quería ser declarada culpable, creo que es una pregunta difícil de responder. Pero dijo que era obvio que tenía la intención de matarlo. Lo dijo en la corte. Y creo que muestra que ella estaba respondiendo muy honestamente. Por supuesto, eso no necesariamente la beneficia si está en juicio por asesinato. Pero ella ciertamente estaba dispuesta a dar respuestas honestas a las preguntas. Y algunas de ellas quizás significaron que ella fue percibida en relación con el sistema de justicia penal y el proceso legal bastante negativamente. No creo que ella tuviera ninguna duda en su mente de que tenía la intención de matar. Y supongo que en su propia mente estaba justificada para matarlo por la forma que percibió que él la había estado tratando.
Así que no creo que ella buscara de ninguna manera que la consideraran inocente del acto de dispararle. Para entonces, se había presentado una ficción en la prensa. David, como el hijo bien educado, descarriado por los encantos rubios peróxido de la clase baja en ascenso social. La violencia y los celos de David fueron ignorados. La defensa de Ruth hizo poco para corregir estas concepciones. Los testigos de cargo apenas fueron interrogados y los abogados de Ruth parecían reacios a revelar la verdadera naturaleza de David. En cambio, representaron el asesinato de la típica histeria femenina. A los hombres no se les llama histéricos. Bueno, por lo general no. Pero tal vez somos menos propensos a... Quiero decir... ¿Cómo es que David Blackley no estaba histérico? Cuando él esperaba en su club, toda la noche buscando peleas con cualquier hombre que siquiera la miraba. ¿Cómo no estaba George Ellis histérico? Llamándola 10 veces al día después de que se fue. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eran hombres? ¿Es una mujer que debe estar celosa o histérica? Las mujeres no se controlan cuando están celosas. Su defensa dijo eso. No miraron dentro de esa arma. Ni siquiera le preguntó cómo la consiguió o quién le enseñó a usarla. Y el hecho de que estuvo hospitalizada por los golpes que le dio, perdió a su bebé y estuvo enferma durante semanas y el jurado no escuchó nada de eso. La señora Ellis pudo estar mejor con usted como abogado. No pudo ser peor. Estaban cuidando de los suyos. No sabían qué chico tan decente era Blackley en realidad. El misterio de cómo obtuvo el arma recién engrasada y cargada quedó sin explorar. El abuso físico prolongado que sufrió no quedó claro para el jurado. Y hubo poco esfuerzo para explicar sus complejas emociones la noche del asesinato. No hicieron ningún esfuerzo por desacreditar el caso de la acusación y sometieron a los testigos de la acusación a un mínimo de contrainterrogatorio. Es obvio que la evidencia sobre el arma no era lo suficientemente detallada como para que un jurado equilibrado la condenara. Cualquier abogado competente habría jugado con el hecho de que la balística no se había llevado a cabo en el arma. Demasiadas preguntas cruciales quedaron sin responder. Siempre existe la tentación de pensar, bueno, su juicio podría haberse hecho de otra manera, pero la defensa lo intenta y tiene que decidir cómo trabajar su defensa. Eso, claro, es la primera pregunta del fiscal. ¿Por qué lo hiciste? Ella dijo, quería matarlo, y lo hizo. Realmente fue condenada por lo que ella misma había dicho en su juicio de manera bastante voluntaria. Después de menos de media hora de deliberación, el jurado encontró a Ruth culpable. Fue sentenciada a muerte. En 1955, la oposición a la pena de muerte en Gran Bretaña iba en aumento. Una comisión real ya había investigado la práctica y concluyó que ofrecía poca disuasión al crimen. Los errores judiciales prominentes habían conmocionado a la nación e incluso los que estaban a favor de la pena capital dudaban a menudo ante la idea de ejecutar a una mujer. Se lanzó una campaña de clemencia en nombre de Ruth. Las peticiones que instaban a un indulto ganaron miles de firmas en todo el mundo. Pero la propia Ruth no deseaba escapar a la ejecución. Ella solo quería estar con David otra vez. El ministro del Interior tampoco vio ninguna razón para que la ley no siguiera su curso. No habría respiro. Prisión Holloway.
Lo siento. ¿Firmará la petición? Deberíamos partir muy pronto, señor. Firme. ¿Lo está molestando esta señorita, señor? No, en absoluto. Gracias. ¿Su boleto, señorita? Sí, aquí está. Acompáñame, por favor. Lo tengo. Ha estado molestando a este caballero. Lo tengo. Disculpe, está aquí, en su portapapeles. Tenga más cuidado en el futuro, señorita. Señor. Gracias. Dame la petición. Gracias. La muerte de Ruth fortaleció la opinión pública contra la pena de muerte. Una década después, la práctica terminaría en Gran Bretaña. Sin embargo, los prejuicios de sexo y clase que ayudaron a enviar a Ruth a la horca resultarían mucho más obstinados.